Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oremos. Queridos hermanos, le damos gracias al Señor por la bendición de poder comenzar una nueva serie de sermones, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, basada en el libro de Proverbios. ¿Ok? Libro que sin lugar a dudas nos fue dado por Dios con el fin de que el creyente pueda tomar todo lo que necesita de la sabiduría divina, de la sabiduría del cielo, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y más importante aún, para que el creyente pueda vivir bajo el absoluto señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El propósito de esta serie de sermones es que el creyente exalte a Dios en todas las áreas de su vida. Que cada creyente en esta congregación y en la iglesia de Cristo en general piense, viva, tome decisiones y actúe en concordancia con la palabra de Dios, la llenura y la guía del Espíritu Santo. Y por otro lado también esta serie y este libro de Proverbios busca que por la gracia de Cristo el creyente aprenda a vivir de una manera sabia, de una manera piadosa, de una manera recta, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ese es básicamente el propósito de esta serie y lo que quiere también el Señor para nosotros. Vivir de buena forma, vivir como sabios y no como necios. Vamos rápidamente a hacer un breve resumen general de lo que el libro de Proverbios nos enseña. El libro de Proverbios es uno de los libros que comúnmente cae dentro de la literatura de sabiduría o poética. El autor principal de Proverbios, el autor principal del libro de Proverbios es Dios. Dios es el autor principal del libro de Proverbios. Y si es Dios, este es un libro divinamente inspirado, sin errores. Por lo tanto, merece reverencia, merece ser leído con detención. Y tenemos aquí también que fue escrito por Salomón, que fue divinamente inspirado por Dios para escribir este libro, quien fue rey de Israel, un gran rey, poderoso, y nada más y nada menos que hijo de David. De manera general podemos dividir el libro de Proverbios en dos partes, ¿ya? La primera parte cubre el capítulo 1 hasta el capítulo 9, donde nos encontramos con una serie de discursos de dos personas diferentes, con exhortaciones de un padre a su hijo, y los tres discursos de sabiduría. Estos tienen la forma de una conversación entre un padre y un hijo, quien es identificado como la sabiduría. En estos discursos y exhortaciones, la sabiduría se presenta como alguien que habla en respuesta a los consejos y buenas recomendaciones de su padre. Y estos tres discursos o exhortaciones, de hecho, son el corazón del libro de Proverbios. Se necesita entender esta primera parte, porque esta primera parte le van a dar el sentido a lo que viene después. ¿Ya? Pero por otro lado, esta primera parte del libro encontramos enseñanza, doctrina, que nos quiere enseñar
el Señor por medio de su siervo Salomón. Y la segunda parte de este libro la podemos encontrar desde el capítulo 10 hasta el 31, en donde Salomón pasa de la enseñanza y la doctrina hacia la aplicación práctica de esa doctrina. Esta estructura guarda una semejanza parecida a las epístolas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos y Efesios. Romanos del 1 al 10, del 1 al 11 es doctrina. Y del 2 al 16, vida práctica. Y Efesios también. Del 1 al 2, doctrina. Y ahí en adelante, vida práctica para la iglesia. Entonces, esta es la forma de que nosotros podemos entender, de cierta forma, el libro de Proverbios. Y este capítulo, estos primeros 7 versículos del libro de Proverbios, son como un manual de cómo nosotros debemos vivir, de cómo nosotros debemos caminar, de cómo nosotros debemos sentar las bases de nuestra propia vida. El primer punto lo tenemos en el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este es el primer punto, el origen de los proverbios. Salomón fue un rey poderoso de Israel. Y según los muchos eruditos e historiadores, se le considera el autor y quien escribió la mayoría de estos proverbios. Podemos ver que a través de estos escritos proverbiales podemos considerar a Salomón como un rey no tan solamente poderoso, rico, que de hecho lo fue, famoso. Todos querían oír a Salomón. Todos iban con grandes sumas de dinero, riqueza, pero también escuchar a Salomón. Por lo que también podríamos considerar a Salomón como una persona eminentemente sabia, con una sabiduría extraordinaria. Pero no debemos pensar que esta sabiduría es propia de Salomón, sino que esta es una sabiduría que tiene su origen en el cielo, es una sabiduría que le fue dada por Dios. Esta sabiduría, a diferencia de nuestra sabiduría, es santa, es pura. Y por esta sabiduría los reyes gobiernan y dirigen el destino de las naciones. Y podemos ver que Salomón es una muestra de ello. Sin lugar a dudas, Salomón necesitaba mucha sabiduría para gobernar, tomar decisiones, tanto a nivel personal como nacional. Recuerden, Salomón, rey de Israel, un pueblo grande, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Él tenía la responsabilidad de dirigir de manera sabia y justa al pueblo de Dios. Pero también tenía que construir nada más y nada menos que el templo, la casa del Señor, la casa en donde el Señor iba a habitar y también iba a colocar su nombre. Segunda de Crónicas, el capítulo 1, del verso 7 al 12 nos dice lo siguiente, respecto del origen de la sabiduría de Salomón. Dice, aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David, y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor, Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido. ¿Cuál fue esa promesa? Porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra. Y Salomón dice lo siguiente, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque, ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón,
Y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. También te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Dos cosas podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, la sabiduría de Salomón es de origen divino. Salomón, por sus propias capacidades, no va a poder asumir la tremenda responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios, al pueblo que Dios le encomendó gobernar. Y en segundo lugar, toda sabiduría que Salomón obtuvo tenía un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Una vida dirigida por Dios y su palabra. Una vida bajo el temor santo del Señor. Una vida regulada por la sabiduría divina. Una vida con una alta responsabilidad que requería mucha sabiduría para llevar a cabo las tareas que el Señor le había dado o encomendado a Salomón. Pero ahora hay que considerar lo siguiente. Ser sabio no nos libra del pecado y del remanente del pecado que hay en nuestro corazón. Tú puedes ser una persona muy sabia, pero aún así sigues siendo una persona pecadora y comete errores. La sabiduría que viene del cielo puede evitar nuestra desobediencia y necedad. Salomón, con todo el conocimiento que tenía y la alta sabiduría que tenía, igual cayó y pecó en contra del Señor. ¿Y de qué forma Salomón pecó contra el Señor? Primera de Reyes 11, del 1 al 3 nos dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes. Porque ciertamente, ¿qué iba a pasar? Desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón, aquí este pero es importante, pero Salomón se apegó a ellas con amor. O sea, no le importó nada la ley del Señor, ni lo que el Señor había ordenado, y él siguió sus propios deseos. Podríamos decir que también la lujuria de su corazón, y las amó con amor. ¿Qué clase de amor? No lo sé. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron con Salomón? Desviaron su corazón. Y los versículos 9 y 10 de Primera de Reyes dice lo siguiente: entonces el Señor, ¿qué hizo con Salomón? Se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Con esto en consideración, la sabiduría, ¿qué es lo que hace la sabiduría? ¿Qué hace la sabiduría en nuestra vida? Protege al corazón y a la mente de tomar malas decisiones. ¿Ya? Pero esta sabiduría no puede salvar ni librar del pecado. El pecado solamente puede ser perdonado, limpiado por Jesucristo. Solo Cristo, el Señor, es aquel que nos puede perdonar. Nos puede perdonar no tan solamente de nuestros pecados, sino que también de la culpa de nuestros pecados.
Y al perdonarnos, nos lleva mediante su sabiduría a considerar nuestros caminos. El libro de Ageo repite como 2 veces, si no me equivoco, lo siguiente: mediten en vuestros caminos. Consideren sus caminos. Salomón era un tipo muy sabio, o sea, a mí me hubiese encantado haberlo escuchado. Pero teniendo mucha sabiduría, lamentablemente no la aplicó del todo bien. Incluso en aspectos tan importantes como guardar y cuidar su corazón de la idolatría y por otro lado de la lujuria. Porque tener tantas mujeres, ¿eso a qué responde? A un corazón desordenado, lujurioso, a un corazón que no está satisfecho con lo que el Señor nos da, sino que un corazón que quiere más. La sabiduría que no es usada de manera correcta, piadosa y sabia, terminará por hacer estragos en nuestras vidas. Que prontamente nos desviemos de la palabra de Dios, palabra que precisamente nos invita y nos ayuda a vivir de manera correcta y sabia. Que evitemos vivir de manera deshonrosa y necia delante de Dios y de los hombres. Si nosotros nos llamamos ser cristianos, hijos de Dios, deberíamos vivir de una manera que a Dios le agrada. Porque de cierta forma nosotros, ¿cuál es nuestra pega, nuestra misión? Reflejar el carácter de Cristo hacia el mundo. Y si no estamos haciendo ese trabajo, lo más probable es que se diga: aquí voy a ser cristiano, si mira cómo se tratan, miran cómo se aman, miran cómo se muerden los unos a los otros. Por eso es importante, porque Dios, usted sabe, Dios es santo, Dios es justo, Dios ama la rectitud, la verdad, la verdadera sabiduría. Pero si nosotros vivimos de manera deshonrosa y necia delante de Dios, ¿qué testimonio vamos a dar? Ninguno. Ninguno. El punto número 2 lo encontramos de los versículos 2 al 6. Y esta sección, estos versículos sientan las bases y el propósito de Proverbios. ¿Y cuál es el propósito? Educar a los creyentes en su conocimiento y en la aplicación de ese conocimiento, que se llama sabiduría, para dar instrucción en sabio intercambio, en toda justicia y equidad, y muy particularmente para ayudar a los jóvenes a descubrir el mérito o la excelencia de la discreción en tal vulnerable etapa de su vida. Encontramos en estos pasajes un listado de vocablos de parecido significado. Tenemos, por ejemplo, sabiduría, instrucción o corrección, justicia, juicio, sabia conducta o disciplina, prudencia, conocimiento e inteligencia. Todas estas palabras están en esta sección. Todas estas palabras tienen como fin la formación del creyente a la imagen de Cristo. El libro de Proverbios no fue escrito para que nosotros seamos moralistas, sino que cristianos, que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Pero particularmente en este contexto, estas palabras tienen el fin de que el creyente haya la guía adecuada para vivir, contar con los recursos necesarios y la sabiduría práctica para caminar y vivir bien. El texto parte mencionando aquella virtud que engloba a todas las demás, y esta es la sabiduría.
No es posible dar una corriente instrucción o corrección sin sabiduría. Y tampoco hay posibilidad de discernir aquellas cosas profundas si no se tiene sabiduría o conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? Es el uso y la aplicación del conocimiento de manera correcta en cada área de nuestras vidas. Yo aplico lo que conozco. Yo aplico lo que conozco a cada área de nuestras vidas para que mi vida sea una vida que realmente se conforme a lo que el Señor quiere de mí. La sabiduría es necesaria para la instrucción de cada creyente o, en el original, la corrección de cada creyente. La sabiduría nos hace ser creyentes más maduros, que entienden de qué forma deben actuar en situaciones complejas. La vida tiene situaciones complejas y necesitamos no nuestra sabiduría, sino que la sabiduría de Dios para poder solucionar esas complejidades. Nos permite ser más obedientes, personas más dignas de confianza, en un mundo en donde a veces la confianza se ha roto. ¿Y eso es por qué? Porque no estamos siendo personas sabias, honestas, humildes. De forma que esto hará que la instrucción sea enseñada con qué cosa? Con entendimiento. La instrucción sin entendimiento no es instrucción, es cualquier otra cosa, menos instrucción. Pero este entendimiento tiene el fin de qué cosa? De procurar el bien y el crecimiento del otro, librando a la otra persona de tomar malas decisiones. Ser buen consejero, ser un consejero piadoso, ser una persona sabia que le puede decir al otro, mira, tienes todas estas herramientas, úsalas según la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decidir por ti, pero yo lo que te puedo decir es esto, esto y esto otro. Pero no lo hace de mala forma, lo hace con el fin de querer el bien de la otra persona. En este pasaje y el libro de Proverbios en general, no tiene ningún sentido exaltar la sabiduría humana para vivir de buena forma. La sabiduría humana en comparación a la sabiduría divina, adivinen qué, es insensatez a Dios. ¿De dónde entonces aprendemos la verdadera sabiduría? Solamente de Cristo, quien es la sabiduría divina por excelencia. Ningún rey, sabio o cualquier persona que se crea sabia se compara a la sabiduría de Cristo. ¿Por qué? Es cosa de que vean los cielos y la tierra y cómo estos fueron creados. Se van a encontrar que ahí hay sabiduría, hay poder. Es cosa de que vean cómo Dios quiso salvar a los pecadores. ¿A qué Dios se le ocurre salvar a los pecadores mediante un hombre que murió en una cruz, como un maldito? Ahí hay sabiduría de Dios. Ahí Dios glorifica su sabiduría. Y por otro lado, para que vean que Cristo es infinitamente sabio. Todos aquellos que anhelamos a Cristo y su sabiduría, no somos insensatos. ¿Somos locos para el mundo? Sí, es verdad. Pero para Dios somos benditos. ¿Por qué? Porque conocemos la sabiduría de Dios. Sabemos de dónde procede la sabiduría. Y esa sabiduría es una persona, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Y todas esas cosas hechas con sabiduría. Otros aspectos que podemos encontrar en estos pasajes son la instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Aquí es necesario escuchar y recibir cada una de estas virtudes. La sabia conducta no es otra cosa que andar de manera prudente, no tan solamente en nuestra conducta exterior,
sino que también en la interior, cosas que van relacionadas. Debemos mostrar prudencia en qué cosas, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, deseos, porque eso sí o sí se va a ver reflejado en lo que nosotros hacemos externamente. Si no hay prudencia, si no hay juicio, si no hay equidad, si no hay disciplina en nuestro propio corazón, lo más probable es que nuestra conducta externa sea totalmente indisciplinada. Por otro lado, tenemos la justicia y juicio, que son virtudes que nos llevan a vivir en rectitud, vivir de una manera que a Dios le agrada. Si Dios es recto en todos sus caminos, debemos imitarlo, andando en rectitud en nuestros caminos. Debemos dejar que la rectitud divina brille en cada uno de nosotros, para que de esa forma podamos glorificar a Dios en toda justicia y en juicio. Se nos llama a juzgar, tener una correcta comprensión de las cosas para juzgarlas y tomar buenas decisiones. Decisiones que sean basadas en la palabra de Dios. Sabemos lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Entonces, para nuestra vida, tener una mente saturada con la palabra de Dios es importante. Porque ¿de qué manera yo voy a juzgar todas las cosas? Según la palabra de Dios. Según lo que es justo delante de Dios. No a mis propios ojos, no según mi propia opinión, no según lo que yo vea que quizás esto puede ser más bueno para mí. No. Según la palabra de Dios. Todas las cosas deben ser juzgadas según la palabra de Dios. Toda decisión que yo tome tiene que ser pasada por el sedazo de la santa palabra de Dios. Y todo buen juicio nos va a llevar a hacer un uso correcto de la equidad, que es la nivelación de todas las cosas en su justa medida. Y en este contexto es una forma de actuar con rectitud, equilibrio e imparcialidad en la vida cristiana. Es dar lo que es justo a todas las cosas que hacemos. Es no favorecer a nadie, sino que aplicar en todo sentido la rectitud y justicia a todos, sea pobre o rico, sea muy antiguo en esta congregación o nuevo. Debemos ser personas equitativas. Y hoy en día ser personas equitativas cuesta un montón. Cuesta mucho. Pero si queremos ser personas equitativas, debemos aprender a juzgar bien y a vivir bien en rectitud. El texto continúa y dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Sin lugar a dudas, tanto la prudencia, el conocimiento y la discreción son aspectos que en estos días son muy útiles y necesarios. En la sociedad en donde vivimos, nos movemos, necesitamos mucho de estas cosas. Por ejemplo, los simples, a los que se refiere el texto, o también aquellos que se dejan fácilmente convencer, que no tienen la capacidad de pensar lo que se les está diciendo. Ellos necesitan ser prudentes, necesitan que se les enseñe a calibrar y juzgar todas las cosas que se les enseña, para evitar ¿qué cosa? La manipulación. Para evitar que sean llevados de allá para acá por malas prácticas o enseñanzas. Necesitan saber y aprender a juzgar las cosas con ponderación y tino. Hay que tener tino para juzgar todas las cosas. Y el pasaje también menciona a aquellos que son jóvenes. Esta es una época de la vida en donde se toman muchas decisiones, ¿verdad? En donde el ímpetu sale a flor de piel. Los jóvenes son muy impetuosos, eso es verdad. Nos cuesta mucho
prestar oído al consejo de los más ancianos, porque creemos que nosotros las sabemos todas, pero no es así. La juventud en estos días, lamentablemente, se ha dejado llevar por las emociones. Yo siento esto, por lo tanto, yo lo voy a hacer. Yo siento que es así, por tanto, yo lo voy a hacer. Por otro lado, la juventud de hoy en día basa sus decisiones en cuánto esto me va a satisfacer. En una palabra, experiencia. Y hermanos, en ningún lugar de la palabra de Dios, nuestras decisiones están basadas o tienen su fundamento en la experiencia. En ningún lugar. Porque aparentemente las experiencias nos hacen decir, esto es bueno para mí. Pero ¿qué pasa si esa experiencia el otro día no está? ¿En qué nos vamos a basar en nuestras decisiones? Toda decisión que tanto yo como joven y usted nunca las tome en base a las experiencias. La experiencia tiene su lugar, sí, no estoy diciendo que sea mala, pero toda decisión debe ser tomada a la luz de la palabra de Dios. Ahí está nuestra palabra más objetiva. La palabra del Señor. Los jóvenes necesitamos escuchar con atención la voz del Señor. Y como dice el pasaje, necesitamos conocimiento y prudencia, ser discretos, ser personas sobrias, ser personas que sean precavidos al tomar decisiones, ser personas que aprenden a mirar el peligro de lejos y tomar decisiones que sean guiadas por la palabra del Señor. Lo más probable es que el 85% de las decisiones que nosotros hemos tomado a lo largo de nuestra vida hayan sido simplemente por mera emoción o mero impulso. Para tomar buenas decisiones requerimos paciencia. Muchas veces se presiona a otra persona, oye, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a hacer esto otro? Ya, pues ya se está pasando la micro. Se necesita paciencia. Se necesita aprender a escuchar bien la voz del Señor para no tomar malas decisiones. Ser sabio a quien compartir lo que hay en tu corazón. Escoger a buenas personas, sabias, piadosas, que buscan tu bien. Que entiendan que necesitas ser paciente para tomar buenas decisiones. Así como el Señor es muy paciente con nosotros, debemos aprender a ser pacientes y mientras somos pacientes, aprender a escuchar la voz del Señor en su palabra. Los versículos 5 y 6 nos dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Cuál es el propósito de eso? Para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Los sabios y los humildes son aquellos que oyen antes de hablar. De hecho, este es un gran principio de aquellos que buscan la sabiduría. Los sabios son aquellos que no son sabios en su propia opinión, como lo dice Proverbios 3:7. En estos tiempos en donde somos más rápidos para hablar y oír, para oír
más rápidos para hablar y oír menos, en donde creemos saber todo y juzgar todas las cosas según lo que nosotros sabemos, se nos llama a ser humildes. El sabio es sabio porque aprende a oír el buen consejo, aprende a callar cuando es necesario hacerlo. Y fruto de eso es que este sabio, esta persona humilde, crece en conocimiento. No se las sabe todas, sino que es humilde y puede decir, yo voy a callar y voy a escuchar más para aprender, para digerir lo que se me está enseñando. Los inteligentes, por otro lado, adquieren inteligencia. ¿Con qué fin? Para que ellos puedan entender proverbios y metáforas y palabras de los sabios y sus enigmas. En otra versión, palabras profundas, a las que solamente los sabios, bien entendidos, tendrán acceso. Una vez que uno es sabio y aumenta su conocimiento, en ese momento tiene la responsabilidad de transmitirles ese conocimiento a otras personas. La motivación ideal para buscar la sabiduría no es tanto el hecho de obtenerla, cosa que es buena, sino desarrollar la capacidad de guiar a otras personas. Las personas que tienen conocimiento y comprensión tienen la responsabilidad inherente y de guiar o dar sabios consejos. Por tanto, no debemos guardarnos nuestra sabiduría y esconderla a los demás, sino que debemos entrenar a otros para que también vivan sabiamente. Eso es lo que se requiere de nosotros. No solamente querer nosotros vivir de una manera sabia, sino que también ayudar a otros a vivir de una manera sabia, prudente, que sea agradable al Señor. Y el punto número 3 se encuentra el fundamento de toda nuestra vida, el versículo 7. Este versículo es el fundamento y la piedra angular de todo el libro de Proverbios. Aquí vemos a aquellos que temen al Señor en contraposición de aquellos que desprecian la sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? ¿A qué se refiere Proverbios cuando habla del temor del Señor? En este versículo la palabra temor se refiere al hecho de sentir un principio de respeto extremo, tal y como las personas tememos al fuego, los cuchillos o los productos químicos. De hecho, no es pánico o terror, aunque también es posible sentir esas cosas si no estamos atentos cuando interactuamos con ellas. Según la Biblia, el verdadero conocimiento no puede existir sin tener un temor reverente hacia Dios. Este pasaje es importante porque es de este temor reverente hacia Dios es que fluye la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. David Hudvar dice lo siguiente respecto a este pasaje. Aun cuando el temor incluye la práctica de la oración, no por ello termina ahí. Es algo que irradia de nuestra devota adoración en la devota conducta de lo cotidiano, viendo cada momento como tiempo perteneciente por el Señor, cada relación personal como una oportunidad puesta por el Señor, cada obligación como orden con su origen en el Señor y cada bendición como dávida precedente del Señor. Constituye en esencia una nueva manera de ver la vida y tratar de averiguar cómo tendría que ser en realidad esa vida desde la perspectiva de Dios. Toda la vida del creyente se fundamenta en cuanto éste teme al Señor, en cuanto le conoce, en cuanto le ama y en cuanto el creyente vive para Él. Para el creyente, el temor a Dios no es una carga,
no es miedo o temor servil, sino que es una reverencia, es una actitud de reverencia por lo que Dios es en sí mismo. Ahí está la sabiduría del creyente. Ahí está el verdadero gozo del creyente. De hecho, ahí está la propia gloria del creyente. Ahí está su deleite, en temer al Señor, en conocer al Señor, en saber de que Dios es infinitamente más grande que Él se considera nada delante del Señor. Pero que aún así, en esa bajeza, en esa actitud, Él teme al Señor, Él ama al Señor, Él busca al Señor. Por otro lado, el pasaje habla de aquellos que desprecian la sabiduría y la inteligencia. A esto la palabra de Dios les llama necios. Estos viven sin Dios en sus mentes y no buscan vivir de acuerdo a su voluntad. El Salmo 14, el versículo 1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quiénes son necios? Aquellos que no tienen a Dios en su corazón, ni viven para Dios. Porque ellos se creen los super sabios y quieren vivir bajo su propia sabiduría, bajo sus propios parámetros. Hoy en día hay personas que aparentemente conocen mucho, saben mucho, tienen una increíble inteligencia, pero aún en eso son insensibles a Dios. No conocen la verdadera sabiduría. La pregunta es, ¿deberíamos escuchar a este tipo de personas? La respuesta es corta, no. ¿Por qué no? Tenemos a Cristo, quien es nuestra sabiduría. Tenemos a Cristo, quien infunde temor a nuestro corazón. Tenemos a Cristo, quien nos enseña a vivir de acuerdo con su voluntad. Y tenemos a Cristo, quien nos guía por medio de su Santo Espíritu a vivir en sabiduría, en conformidad a la palabra de Dios. Si quieres buscar consejos, búscalo en la palabra de Dios. Pero también búscalo en aquellos que realmente tú ves que aman al Señor, que son personas piadosas, que temen al Señor y que van a querer tu bien. Todo creyente debe prestar atención a lo que el propio Dios nos enseña. ¿Queremos vivir bien? En la palabra de Dios está nuestra regla de fe y de práctica. ¿Queremos vivir en una reverencia constante a Dios? Dios mismo, al enseñarnos su carácter y gloria, coloca ese temor que necesitamos para vivir en sabiduría. Toda sabiduría, solo la sabiduría de Dios nos puede mostrar cuán insensatos somos nosotros, que por nosotros mismos no somos capaces de vivir de manera correcta. La sabiduría nos permite reflejar una vida que glorifica a Cristo en cada decisión que tomamos, como testimonio para el mundo de que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, para nuestros propios deleites, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Temes al Señor? Eres sabio. ¿No estás ni ahí con el Señor? Somos insensatos. Si temes a Dios, si vives de acuerdo a su voluntad, haces bien. Hacemos bien. Pero si no nos interesan las cosas de Dios, si creemos que somos más inteligentes que otros, arrepintámonos. Porque lo más probable es que eso responda a un corazón orgulloso. A un corazón que posiblemente no tenga en poco la palabra de Dios. Oremos.